Hay dos sondas espaciales que llevan casi 50 años volando en el espacio interestelar. Sin combustible que quemar. Sin paneles solares. Sin nadie que las revise. Generando electricidad ahora mismo a 24.000 millones de kilómetros de la Tierra, con el mismo principio que un físico alemán describió en 1821 con 2 trozos de metal y la palma de su mano. Ese principio lleva 2 siglos en todos los libros de física, y sin embargo, la mayoría de las personas que pagan una factura eléctrica cada mes no saben que existe. La pregunta no es por qué lo ocultaron, la pregunta es por qué nadie se molestó en contártelo. Piensa en el calor de tu techo en verano, no lo aprovechas, se disipa al aire y punto. Piensa en el escape de tu cocina, en el motor de tu carro, en la pared de cualquier fábrica a las 2 de la tarde. Todo ese calor se pierde. La Agencia Internacional de Energía estima que más del 60% de la energía que la industria genera se pierde como calor residual sin recuperar. 60%. Más de la mitad del trabajo de cualquier motor o generador lanzado al ambiente. Hay un principio físico que convierte esa diferencia de temperatura directamente en electricidad. Sin partes móviles, sin combustible, sin ruido. Y los científicos llevan décadas intentando llevarlo a edificios, techos y hogares. Todavía no lo lograron del todo. Pero lo que han conseguido en el camino es una historia que merece ser contada. Este canal documenta el conocimiento que el sistema no tiene interés en enseñarte. Hoy vas a entender qué es el efecto Seebeck, cómo funciona, para qué se usa ya hoy, y por qué la razón por la que no está en tu techo todavía no es una conspiración sino un problema de ingeniería que los científicos están resolviendo ahora mismo. El año es 1821. Thomas Johann Seebeck es un físico alemán estonio de 47 años trabajando en su laboratorio de Berlín. No busca nada en particular. Está explorando la relación entre calor y magnetismo, que en ese momento es un campo completamente nuevo. Tiene 2 tiras de metal sobre la mesa, una de cobre y otra de bismuto. Las une en los extremos formando un circuito cerrado. Luego calienta uno de los extremos con la palma de la mano. La aguja de una brújula que tiene al lado empieza a moverse. Seebeck observa que el movimiento de la aguja indica un campo magnético, lo que en realidad estaba ocurriendo y que su amigo Hans Christian Ørsted le explicó poco después, es que había generado una corriente eléctrica. El calor de su mano, la diferencia de temperatura entre los 2 extremos del circuito, había empujado electrones a través de los metales, sin batería, sin reacción química. Solo 2 metales distintos y una diferencia de temperatura. Publicó sus resultados ese mismo año. Lo llamaron el efecto Seebeck, y está en todos los libros de física desde entonces. No desapareció, no fue suprimido, fue documentado, replicado, estudiado y aplicado durante 2 siglos seguidos. El principio es este. Cuando conectas 2 metales distintos en un circuito y calientas uno de los extremos, los electrones del metal caliente tienen más energía que los del frío. Esa diferencia de energía los empuja a moverse hacia el lado frío. El movimiento de electrones es corriente eléctrica. La cantidad de voltaje generado depende de qué metales usas y de cuánta diferencia de temperatura existe entre los extremos. 2 metales en una sola unión producen apenas microvoltios por grado de diferencia. Un par de cobre-hierro, por ejemplo, genera aproximadamente 13 a 20 microvoltios por cada grado centígrado de diferencia. Con una diferencia de 60 grados entre los extremos, eso es algo más de 1 milivoltio por par. No es suficiente para encender nada con un solo par. Pero ese nunca fue el límite del principio, ese fue el comienzo. La solución que los ingenieros desarrollaron fue la termopila. Conectas decenas, cientos o miles de estos pares en serie. Cada par suma su voltaje al anterior. Un termopar de bismuto telururo, el material semiconductor que se usa en aplicaciones modernas, genera entre 150 y 300 microvoltios por grado. Con 50 de estos pares en serie y una diferencia de 30 grados, tienes voltaje suficiente para alimentar sensores, medidores o circuitos de bajo consumo. Esa es la escala en que el efecto Seebeck trabaja mejor hoy en edificios y recuperación de calor. El primer lugar donde este principio se aplicó a escala masiva y sin interrupciones durante décadas fue el espacio. Las sondas Voyager 1 y 2 fueron lanzadas en 1977. Cada una llevaba 3 generadores termoeléctricos de radioisótopos, que usaban el calor del decaimiento del plutonio 238 como fuente caliente y el frío del espacio como sumidero frío. Esa diferencia de temperatura, superior a los 500 grados centígrados, generaba 470 vatios por sonda al momento del lanzamiento. Casi 50 años después, con el plutonio parcialmente decaído y los materiales termoeléctricos degradados,
Las Voyager todavía generan alrededor de 220 vatios cada una y siguen enviando datos desde más allá de los límites del sistema solar. Sin ninguna pieza móvil. Sin ningún mantenimiento. El mismo principio que Seebeck describió con la palma de su mano. Eso no es una curiosidad de laboratorio. Eso es la tecnología más confiable que la ingeniería humana haya puesto en funcionamiento. El mismo principio alimenta los termopares que miden la temperatura dentro de los hornos de la industria metalúrgica, en las plantas de energía, en los sensores de motores de avión. Cuando un ingeniero quiere saber la temperatura exacta dentro de un proceso industrial a 1200 grados, usa el efecto Seebeck. No es tecnología marginal, es infraestructura crítica de la industria global. Entonces, ¿por qué no está en tu techo? Aquí la historia se vuelve honesta y más interesante que cualquier conspiración. El problema es la eficiencia. Los generadores termoeléctricos comerciales convierten entre el 3 y el 8% del calor que reciben en electricidad. Compara eso con un panel solar moderno, que convierte entre el 20 y el 23% de la luz que recibe. Para aplicaciones donde el combustible cuesta casi nada, como el decaimiento radiactivo en el espacio, esa eficiencia baja es completamente aceptable. Para competir con paneles solares en un techo doméstico, no alcanza todavía. Y ahí está el trabajo real que los científicos están haciendo ahora mismo. Una revisión publicada en la revista MDPI Sustainability en 2024, que analizó una década de investigación sobre termoelectricidad en edificios, documentó sistemas de fachada integrados generando hasta 100 milivatios por metro cuadrado. Un estudio de 2024 en el Journal of Advanced Research in Fluid Mechanics and Thermal Sciences, realizado en Nigeria, montó 192 módulos termoeléctricos en un techo de metal y midió salidas de entre 217 milivatios y casi 2 vatios a lo largo del día, dependiendo de la irradiancia solar y la diferencia de temperatura disponible. No son los 120 vatios por metro cuadrado que prometía el video que circula en redes. Son números reales, más modestos y más útiles precisamente porque son verificables. Suficiente para alimentar sensores de monitoreo, sistemas de telemetría, iluminación LED de muy bajo consumo, nodos de redes inalámbricas en edificios. No para reemplazar tu contrato eléctrico, para recuperar energía que hoy simplemente se pierde. El problema central no es la física. La física funciona y está probada. El problema son los materiales. Para que un generador termoeléctrico sea eficiente, necesita materiales con una propiedad específica, alta conductividad eléctrica y baja conductividad térmica al mismo tiempo. Eso es contradictorio porque los buenos conductores eléctricos suelen ser también buenos conductores de calor. El bismuto telururo es el material estándar actual y funciona bien cerca de temperatura ambiente. Pero es escaso, caro y no es fácil de producir en masa. Los metales de ferretería, el cobre y el hierro tienen coeficientes de Seebeck demasiado bajos y conductividades térmicas demasiado altas para ser útiles en generación. Por eso, un termogenerador de cobre y hierro de ferretería no funciona como fuente de energía práctica, por más diferencia de temperatura que tengas disponible en el techo. La física lo permite. La ingeniería de materiales todavía no lo hace accesible. Eso es lo que los laboratorios están intentando resolver. Un grupo de investigadores de la Universidad de Estambul Cerrapasha publicó en 2024 en la revista Energy Storage un sistema que combina un generador termoeléctrico con pintura de enfriamiento radiativo para aumentar la diferencia de temperatura en el lado frío, y demostró que el sistema podía alimentar un sensor meteorológico durante 24 horas, con capacitor de almacenamiento. El año anterior, la Universidad de Gujarat en India publicó en PubMed una revisión del ecosistema microbiano del SCOBY, mientras que en el campo termoeléctrico, grupos de investigación en Taiwán documentaron que el costo por vatio de módulos comerciales baja de 1.5 a 0.8 dólares cuando se producen a escala de 300.000 unidades. El camino hacia la viabilidad doméstica existe y tiene dirección. Hay algo que este principio hace mejor que cualquier otra tecnología de generación que existe hoy. No tiene partes móviles. No se rompe. No requiere mantenimiento. No hace ruido. Funciona de día y de noche siempre que exista una diferencia de temperatura. Las sondas Voyager llevan casi medio siglo demostrándolo a escala espacial. Los termopares industriales lo demuestran a escala fabril. La investigación universitaria de 2020 a 2025 está demostrándolo a escala de edificio. La pregunta no es si el principio funciona. Eso está resuelto desde 1821. La pregunta es cuándo los materiales serán lo suficientemente baratos y eficientes para que la diferencia de temperatura de tu techo sea una fuente de energía útil y accesible.
Según la trayectoria de la investigación publicada, esa fecha no está en 1902 ni en un manual perdido, está en curso. El efecto Seebeck no es conocimiento suprimido, es conocimiento subutilizado. Y esa distinción importa, porque la segunda condición tiene solución. La primera condición no tiene solución. Lo que fue borrado no vuelve. Lo que fue ignorado puede recuperarse. Los libros de física del mundo entero describen este principio con detalle. Las universidades lo enseñan, los ingenieros lo aplican a diario. Lo que falta es la cadena que conecta ese conocimiento con las personas que tienen un techo caliente y una factura eléctrica cara. Esa cadena la construye la gente que decide saber antes de pagar. Piensa en las superficies de tu casa que absorben calor durante el día y lo pierden de noche. Piensa en el diferencial de temperatura que existe entre ellas y el aire interior más fresco. ¿Hay ahí energía desaprovechada? Sí, la hay. ¿Puede convertirse en electricidad con la tecnología actual de ferretería? No, todavía no. ¿Puede convertirse con la tecnología que los laboratorios tienen hoy? Sí, a pequeña escala. ¿Puede convertirse a escala doméstica útil en los próximos años? Eso depende de cuánta gente sepa que el problema existe, y que la física para resolverlo lleva 200 años esperando los materiales correctos. Si este video cambió cómo ves las superficies calientes de tu entorno, compártelo con alguien que paga factura eléctrica cada mes y nunca supo que el calor que siente en el techo es energía que se va, con esa persona concreta que tienes en mente ahora mismo. Y antes de irte, deja tu posición en los comentarios. ¿Tecnología de bajo rendimiento que no vale el esfuerzo? ¿O principio con 200 años de historia que solo espera materiales mejores? No hay respuesta fácil, pero la conversación vale. Este canal existe para quienes prefieren entender el problema real antes de elegir el lado. Si eso eres tú, ya sabes dónde seguir.